El presidente Gabriel Boric reiteró su llamado al presidente electo José Antonio Kast para retomar las conversaciones de cara al cambio de mando tras el quiebre vivido ayer en el Palacio de la Moneda, señalando que Chile no está para peleas chicas. Sin embargo, la futura ministra vocera de Gobierno, Mana Sedini, dijo que están abiertos al diálogo, pero que las bilaterales ya están terminadas. Vamos a hablar de esta situación. Para eso estamos en contacto con el exministro del Interior, Jorge Burgos. Jorge, siempre un gusto. ¿Cómo está? Igual, Nicolás, gusto saludarlo por internet de usted, a toda la gente ahí en TVN. Jorge, primero que todo, ¿cómo va tomando usted la temperatura política con respecto a lo que se vivió ayer y las horas que han precedido sucedido esta situación que se dio en el Palacio de la Moneda tras una reunión de 22 minutos y una transición de mando, digamos, que se ve bien compleja? No quiere decir que no se vaya a dar, eso lo sacamos evidentemente de la ecuación, es evidente, pero que se puso tensa y muchos dicen, bueno, ¿qué esperaban, digamos? Son gobiernos y miradas completamente distintas. Sí, la verdad es que la situación venía bastante normal, con rispideces, con tensiones, con discusiones respecto de nombramientos, del tema del déficit fiscal. Eran cosas que eran bien probables, bien previsibles. Algunos sostienen una tesis, otras otra. Pero parte fuerte de la campaña presidencial, recordemos, o sea, estaban ahí. Sí, pero dentro de todo, en un clima, yo diría, de cierta normalidad, y que por lo demás había sido acompañado de un proceso de traspaso bastante parecido del punto de vista de lo que han sido los traspasos, a lo menos desde el advenimiento de la democracia en el año 90, donde han funcionado bien. Puede haber habido algunos inconvenientes, hubo traspasos bien complejos, ni más ni menos que el traspaso de la dictadura al primer gobierno democrático. A mí me tocó participar en ese traspaso en un rol muy secundario. Yo era el jefe de gabinete, iba a ser el jefe de gabinete del ministro más encargado de eso, que era el ministro del Interior en esa época, don Enrique Kraus, sin perjuicio de la participación de Edgardo Benning, Alejandro Fox, Enrique Correa, son los nombres que más recuerdo. Y después en otros que fueron más sencillos porque eran entre coaliciones, también me tocó estar como ministro de Defensa en el traspaso desde Piñera 1 a Bachelet 2. Bachelet 2, que también fue muy normal. A mí me tocó interlocutar con el ministro de Defensa que se iba, Rodrigo Ginspeter, y creo que fue normal. Entonces, ese es un valor que tiene nuestra institucionalidad. No digo que tenía, porque tengo la esperanza que esto se recupere. Y era un valor que no solo es lo protocolario, no es solo lo formal, tiene un sentido de colaboración, de una mirada común. Mire, Nicolás, yo tengo la costumbre, no sé si buena o mala, escucho en la mañana una radio en streaming argentina de un periodista, un colega suyo que encuentro muy bueno, se llama Marcelo Longobardi, sí. Y él hace un análisis internacional de los hechos del día anterior. También hace el nacional, pero yo escucho el internacional. Bueno, hoy hay varias cosas internacionales gravísimas, pero al final dijo, mira, en Chile pasó una cosa muy lamentable, dijo, nosotros siempre mirábamos con envidia esta forma que tenían de traspasarse el mando desde el día de la elección de quien asumirá. Y desgraciadamente él no entró en las razones por qué. Desgraciadamente eso se ha roto abruptamente. ¿Por qué te cuento esto? Porque era una cosa que por lo menos en nuestro barrio era considerada un plus nuestro. Bien ejemplar. La verdad es que exactamente, yo creo que esas cosas construyen. Entonces, que se haya interrumpido me parece una mala noticia para Chile, para los ciudadanos. Es cierto que las lecturas políticas de uno u otro lado tienen una determinada forma, pero yo creo que no es bueno que se haya interrumpido una reunión abruptamente con el presidente de la República, más allá de la opinión que tenga mucha gente si el presidente fue malo o bueno, sí, claro, o regular. Yo creo que no es bueno lo que ha pasado. Sí, por supuesto. Y aquí el tema, si uno va al fondo y más allá de los hechos que podemos ir describiéndolos, es el concepto que se instala. Yo desconfío de ti. Hay una desconfianza con respecto, y lo dijo el presidente electo José Antonio Kast, de la información que nos está dando. Sabemos que en todas las relaciones humanas, porque la política también son relaciones humanas, cuando se pierde la confianza, chuta, sin duda. Es muy difícil. Ahora, aquí el cambio va y finalmente van a tener acceso al nuevo gobierno a los datos, a la información. Yo recuerdo lo que han sido los últimos años, digamos, los últimos cambios de color político, y siempre la crítica del gobierno que le sigue ha sido de
bueno, esto es culpa del gobierno anterior, clásica frase, bueno, no nos entregaron toda la información, no entiendo por qué pasó esto. No digo, no quiero normalizar, pero era bastante habitual. El traspaso, la No, por transición cierto. larga era bien republicana con R mayúscula, pero cuando llegaban a ocupar los escritorios cambiaba la situación. No, sí es cierto, yo no voy a rasgar vestidura, que nunca había inconveniente y después cuando Sí, no. se asume el poder dice no me dieron toda la información. Todo eso te lo concedo, pero el proceso de traspaso terminaba y terminaba bien y no Claro. abruptamente, más allá de las dificultades. Y eso era, insisto, era una buena noticia Y yo estoy para de acuerdo Chile. con usted en eso, ¿eh? Que terminaba y Bueno, terminaba bien. Después ya sí. Por empezábamos a hacerlo cierto, la yaya. con mayor o menor grado, depende. Hubo una época en Chile era más fácil porque los primeros gobiernos, las primeras 4 veces fueron cambios entre gobiernos de la misma coalición, en fin. Sí. Pero eh, 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 hay ciertas complejidades después, pero se solucionaban desde el punto de vista de la institucionalidad del traspaso, que no es escrita, pero era una buena costumbre. Ahora, yo creo además que tiene otro inconveniente, Nicolás. Mira, pensando en voz alta, no podemos darle imagen. Es cierto que la ciudadanía eligió mayoritariamente, casi como nunca en nuestra historia, un gobierno de signo totalmente distinto al que se acaba. Y ahí hubo un juicio de reproche al gobierno que se vaya a la coalición en su pretensión de seguir. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Y estuvo vinculado a la seguridad, vinculado a la cosa económica. No hay que discutir eso. Y hay como buenas vibras de mucha gente de que las cosas pueden mejorar. Pero eso hay que ayudarlo. Y yo tengo la impresión de que estas cosas no ayudan en nada. Mira, hay un dato que es un dato preciso. La coalición oficialista, tampoco la oposición, a partir del 11 de marzo, ninguno tiene una mayoría clara, Factor prístina, clave. indubitada en el Congreso. En consecuencia, por anga o por manga, Necesitas del cuando se otro. trate de cuestiones legislativas va a haber que buscar los acuerdos. Ujú. Si tú al clima previo de búsqueda de acuerdos lo tensas al extremo de interrumpir reuniones, yo creo que no es una buena noticia. Y por eso hay pocos días, es cierto, el presidente electo creo que se va a Estados Unidos, tiene pocos días, pero yo intentaría dar un paso Calmar los de ánimos, dice usted. mejorar la situación. Por cierto, Y, una reunión. y es un punto ese, ¿ah? Porque por ejemplo ya desde el hoy oficialismo, a partir del 11 de marzo, oposición se dice, oiga, presidente electo Kast, futuro presidente, mejor vaya cambiando el tono al que no tiene acostumbrado de antes y que nuevamente está mostrando, esa es la interpretación que se hace desde la izquierda y centroizquierda, porque si no vamos a tener que estar más duros, vamos a ser más duros con respecto al nuevo gobierno que no compartimos muchas cosas. En esa línea con su No es, análisis no es, cae perfecto. bueno, por cierto, todas estas cosas producen el efecto, a veces no buscado, producen el efecto. Y Chile necesita, los chilenos, los que votaron por Kast, los que votaron por Jara, los que votaron en blanco, como es mi caso, que no fue no despreciable 7%, Ujú. necesitamos que las cosas anden bien. En un mundo que cada día, para decirlo bien en sencillo, cada día está más jodido, en donde las relaciones internacionales neutrales son cada día más complejas. Y Chile es un país abierto al mundo. Y no he escuchado a nadie que Chile vaya a dejar de ser abierto al mundo. La viga maestra de nuestro desarrollo, tal como en una época fue el cobre, hoy día son nuestras exportaciones. Y nuestro principal socio, del punto de vista de las exportaciones, es China. Es China. ¿Ah? Distinto es que respecto de ciertas inversiones nosotros las analicemos no solo en función de la inversión económica del capital, sino que también por decisiones de geopolítica o seguridad. Yo estoy de acuerdo en todo eso. Estoy de acuerdo también que el gobierno saliente no se manejó bien en esto. Pero todas esas ¿Usted cree que cuestiones no tienen... no se manejó bien, perdón, el gobierno saliente en términos comunicacionales, Sí, administrativos, de todo un poco? yo creo O que desde por el lo que uno origen, conoce... digamos, de insistir, digamos, con un proyecto que no llega para nada a puerto, pero que en algún minuto decían era preliminar y ya había un decreto firmado que iba a llegar a Contraloría, digamos. Por cierto, la denominación de proyecto preliminar no resiste análisis. Yo creo que en estas cosas hay que ser más franco, más honesto. El gobierno chileno, y no es primera vez que un gobierno chileno consideró que este cable era una buena noticia para Chile. Muchos gobiernos anteriores han considerado que cosas con China son una buena noticia para Chile. Este propio cable en su momento dado para decir las cosas como son. Era mejor decir eso que decir, no, miren, lo retiramos por nuestras propias pistolas, había un error de tipeo. Comunicacionalmente, y la comunicación
refleja un problema de fondo, ha sido muy malo, muy malo. Pero eso no justifica, a mi juicio, lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después ha quedado claro que el presidente le dijo algo al presidente entrante. A lo mejor no lo que él quería, pero tampoco es cierto que no le haya dicho nada, como ha quedado claro. Ahora, porque hagamos política ficción, Jorge Burgos, o sea, y en lo concreto con los últimos hechos que terminan con este quiebre, esta reunión de 22 minutos y la salida del presidente electo y el punto de prensa improvisado del presidente Gabriel Boric. Aquí, después que acá se hablaba de varios temas, déficit fiscal, la situación de la información aquí, allá, en algún minuto los amarres también. Pero claramente esta entrevista que da a Mega Noticias el día anterior el presidente Boric, donde dije, yo hablé revelando una conversación ahí y generando más confusión en esta cronología, y después el presidente Boric dice, bueno, me pidió retractarme y como eso es falso, yo no lo voy a hacer. Eso quebró el delicado equilibrio, digamos, que existía. Por cierto, y además una relación que es tensa ideológicamente. Y además yo creo que esa entrevista que dio el presidente fue una entrevista no casual, mi impresión desde fuera, porque de alguna manera respondió a el futuro ministro del Interior, que había dicho horas antes que no había nada. La tarde anterior, claro. Entonces yo creo que ahí se vio obligado, no, pues es demasiado decir que no, cuando yo dije, bueno, y después las cosas fueron quedando más claras, pero en concreto el efecto fue muy malo. Muy malo, y la discusión no me dijo todo lo que quería decir, o yo no quería saber eso, ¿para qué me dice a última hora? Todas esas explicaciones pueden ser explicaciones, pero no sirven para el efecto que nos ha producido. Además, tenemos una necesidad, este es un país que está viviendo momentos complejos. No es cierto, a mi juicio, que aquí se vaya a gobernar un país que está cayendo a pedazos. Eso no es cierto. Es un país con problemas, pero tampoco creemos en la sensación de que prácticamente quienes asumen un tierra baldía, cosa que se han dicho así. Con la panacea. Hay problemas, por cierto. Tampoco una panacea, pero tampoco una tierra baldía. Hay datos económicos complejos, hay un sobregasto complejo, pero tenemos un buen momento desde el punto de vista de la inflación, que ha sido controlada, la deuda pública no ha crecido todo lo que se presumía que va a crecer, en fin. Podrían haber sido mejores circunstancias, pero Chile se ha lentificado su desarrollo hace bastante tiempo y este gobierno no revirtió eso. Pero de ahí a dar la sensación de que se asume un verdadero vacío, me parece que es malo para Chile, porque no es cierto. Y el gobierno que viene, insisto, tiene muchas expectativas. Y es bueno que sea así, ojalá le vaya bien, Pero hay que acompañar eso de ciertas condiciones de ambiente, que yo creo que se han descuidado. Claro, es la forma. Lo mencionaba hasta al comienzo y también para dar lugar al respecto se decía ayer en un hecho inédito, claro, porque fue inédito, digamos, esta reunión que se corta, declaraciones por aquí, por allá, un proceso de transición que termina con estas bilaterales, que se habla de dialogar, pero sin lo que se había planificado entre las dos partes, digamos. Recuerdo entre las primeras reuniones entre el ministro Elizalde y el futuro ministro Alvarado. Ahora, ustedes... Sí, pero por lo menos se habló de dialogar. Eso sí, por lo menos no sé. Cosa buena. Sí, claro, no diría es diálogo con condiciones, pero por lo menos se dice, ya, ok, podríamos conversar. Yo usar el término, lo que reconozcamos que es mejor que lo que había ayer. Oiga, pero ayer se mencionaba mucho una de las transiciones del poder, digamos, más tensas de los últimos años, desde el retorno a la democracia. Y para dar luces al respecto, usted mencionaba lo que fue el retorno a la democracia, cuando teníamos a Pinochet por un lado y el presidente Patricio Aylwin. Yo creo que son incomparables, digamos, los contextos y también lo que se estaba viviendo, ¿no? Yo creo que se entiende, digamos, es muy tenso, se esperaba muy tenso, pero yo era muy chico ahí, pero debe haber sido una cosa que tenía otro talante completamente distinto. Y se pudo abordar bien. Absolutamente. Yo era o sea, habían muerto atrás, lo quiero decir lisa y llanamente, digamos, terrible. Era un cambio copernicano, de un régimen dictatorial a una democracia que nacía, es cierto, sobre las reglas establecidas por la propia dictadura que se iba, la aceptación de la oposición de esa época de participar en el plebiscito, pero era muy tenso. Los primeros años fueron muy tensos, la relación tenía una particularidad la transición, una particularidad única en el mundo, en que el dictador conservaba la jefatura de la rama de la Fuerza Armada más importante. Jefe, y después terminó en el Congreso.
Después, claro, pero más complicado era la primero. De todas maneras, Y con el poder hubo, militar. claro, y de eso hubo varios hechos. Pues el primero fue el ejercicio del láser, súper complejo. A mí me tomaron la moneda esa noche, muy complejo, no sabíamos lo que pasaba, en fin. Después tuvo el boinazo. De hecho, yo de alguna manera soy efecto del boinazo. Yo pasé desde la jefatura de gabinete a subsecretario de guerra. Ujú. Producto del boinazo. Entonces, la situación es absolutamente incomparable. Pero en lo que se refiere a la transición mismo, que por el lado del gobierno la encabezó, creo no equivocarme, Carlos Cáceres, Ya, el último ministro del Interior del régimen militar, sí, claro. se hizo un esfuerzo, más allá de las diferencias insondables que después surgirían, porque esa transición, esa pequeña transición, ese traspaso, más que transición, Sí, fuera con grado de normalidad. Ese es mi recuerdo. Yo tuve un rol muy secundario porque yo era jefe de gabinete. ¿Ah? No participaba en las reuniones, simplemente tenía información porque acompañaba al ministro de la época. Aquí iba a ser ministro. ya. Y un Chile muy distinto también. Absolutamente, en todo sentido, culturalmente, económicamente, con un 43-44% de pobreza. En fin, un Chile sin libertades, un Chile con Polarizado, una prensa con una polarización polarizado total. totalmente. Y lo hicimos bien Ujú. y creo que tuvo mucho que ver con lo que vino después. Este país hay que cuidarlo entre todos. Es una frase bien manía, pero yo creo que es Pero cierta. bien cierto. El país cambia y lo último, mira, este es un país que decidió hace 20 años cambiar de coaliciones. El último traspaso de mando es de Lagos a Bachelet. Eso han pasado exactamente 20 años. 20 años, no 26, 20 años. Bueno, elegimos ese camino, está bien, la democracia indica eso, pero eso también obliga a cuidar de otra manera ese tipo de traspaso. Ahora, Y los anteriores fueron así, sí, fueron claro. así. Yo incluso creo que el traspaso Piñera-Boric, que no lo conocí, yo estaba fuera de la política, Piñera, fue bastante cuidado. Sí, fue muy cuidado. Bueno, ¿No? uno lo veía también desde acá, digamos, y también lo que uno iba conversando y escuchando, y fue bastante cuidado, siendo que la campaña, el hoy presidente Boric era, bueno, para qué decir, crítico del saliente y viceversa. Bueno, tuvimos estallido social, pandemia entre medio, para qué decir. O No, sea, era crítico de la República, pues sí. Era crítico de lo que habíamos hecho, crítico de la concertación. Después cambió. sí. Bueno, Bueno, la y del propuesta presidente constitucional que quería Piñera reformar. en un debate cuando hizo, lo dejamos avisado que Por iban a buscar cierto, y además, sanciones claro, penales, lo vamos a sanciones internacionales. perseguir. La tumba del neoliberalismo, acuérdese usted que se trataba de refundar el país. Por eso yo siempre, no es motivo de esta entrevista, pero No sé. el gobierno de don Gabriel Boric hay que dividirlo en dos etapas. Una primera etapa, que es el sueño de la refundación del país, fracasa en el Convención plebiscito del constitucional 22. y después del Exacto, plebiscito, digamos, de esa exacto. propuesta. Y después viene una etapa, me van a matar, pero mucho más parecido a lo que fue los gobiernos de la concertación en varios aspectos. Entiendo. ¿Ah? Bueno, de hecho, Eran negados, eran negados, ¿no es cierto? las líneas de la concertación, bueno, a nueva mayoría, si uno quería hacerle un poquito más de actualización, Sí, estaban también, muchísimo pero más presentes desde el Ministerio del Interior hacia abajo. por cierto, que una ministra del Interior, aun siendo muy joven los inicios, que olía a concertación, un ministro de Hacienda, absolutamente. Pero en fin, ese es Mm. motivo de otra Jorge, entrevista. sí, por supuesto, pero la historia nos va dando también luces al respecto, ¿no? Y eso es lo bien interesante. Y quiero ir justamente a eso. Hablemos aquí, yo no puedo cambiar mucho eso, me imagino usted tampoco, pero al parecer los traspasos, y esto lo he escuchado varias veces, son muy largos. Son muy largos 3 meses, son muy complejos 3 meses, y especialmente cuando ya no estamos en la época de la concertación Chile Vamos, Nueva Mayoría, Alianza por Chile, entre medio. Estamos hablando de antípodas del mundo político, ¿no? Te concedo el punto. Yo creo que es así. Fíjate que los traspasos en la otra etapa republicana duraban un mes menos, duraban 2 meses. La elección era el 4 de septiembre y el traspaso era el 4 de noviembre. Un mes menos. Y un mes más es harto. Yo creo que son muy largos, se producen cruces muy complejos, los presidentes que entran tienen que empezar a asumir cosas de presidente ya en funciones, de repente dicen, no me pregunten de eso hasta que yo asuma, pero tienen que hacer cosas, en fin, es muy largo. Habría que pensar una modificación, hay que modificar 2 fechas, ahí sí, la de la elección y la de La segunda vuelta. hay que modificarlos adelante, no se puede acortar el mandato, que sería bastante complicado, pero un punto que me parece que los hechos indican
es demasiado largo. Son más de 3 meses. No, son 3 meses. ¿Por qué? No, por ahí, sí. Por ahí, no, claro, 16, diciembre y a marzo. 16 de... Sí, claro, exacto. Sí. Y porque finalmente si hablamos y un presidente entrante hable de desconfianza con respecto a la información que se entrega desde el gobierno del presidente actual, claro, es porque es una relación muy delicada sería la palabra, y Sí. que se desgasta con el tiempo. Bueno, también hay otros temas ahí. Pero aún si hay desconfianza, puede que exista desconfianza en ciertos datos, los datos económicos, en fin, hay distintas versiones, pero siempre existe la posibilidad cuando tú estás en el gobierno de hacer una auditoría, en fin, este dato no me gusta, hacer auditoría externa o a la ¿Qué le propia parece lo Contraloría. último que ha salido? Y yo creo que no es nuevo, pero lo que decía el día de hoy desde la oficina del presidente electo, desde su grupo, digamos, de que va a haber auditoría. De hecho, hay una fuerza de tarea que anunciaba el presidente electo José Antonio Kast el día de ayer para hacer justamente eso, desde ahora, o desde antes, si no lo están haciendo, y cuando lleguen al gobierno. Ahí se habla también de desconfianza. Auditoría es más que revisión. Está bien, sí, yo creo que si hay alguna área de los traspasos en algún ministerio, algún servicio donde tienen antecedentes para desconfiar que los datos gruesos, los datos específicos de gastos, de inversiones, son dudosos, está bien que hagan auditoría, que recurran a los órganos del Estado que pueden hacer auditoría. No me parece que sea una cosa inaceptable. Está bien que lo hagan, pero todo eso no tiene por qué producir el estiramiento, el estrés que le produjo al país lo de ayer, a la ciudadanía. Tiene que darse cuenta de eso, no es bueno, no es bueno para Chile. Esto, la reunión de ayer, y ayer en algunas entrevistas y conversaciones me pasaba por la cabeza. Ya no fue, digamos, pero ya que estamos en este análisis, ¿no? Si hubiera sido el lunes de la próxima semana, antes del miércoles, Mm. otra cosa, ¿no? Sí, sí. Si hubiera sido muy encima del Muy traspaso. encima, claro, Sí, no, el martes hubiera sido mucho, digamos, pero muy encima. sí. Es que los tiempos también son importantes. Aquí tenemos días donde empiezan a haber, por ejemplo, usted lo decía, desde un lado y otro, vamos a ser de dos polos, digamos, se habla de al diálogo pero, no al diálogo voy Mm. pero por lo menos se habla de diálogo, digamos. Con Nora Sí, hubiera sido distinto. probablemente, pero es medio hipotético, pero tienes razón desde el punto de vista de la mera hipótesis. Además, era la cuarta reunión. ¿Ah? Sí. Yo no tengo recuerdos que en los otros traspasos entre presidentes haya habido tantas Tanta reuniones. reunión. ¿Ah? Claro, una fue por Eh, los incendios en el Biobío y que no, está de hecho bien, fue como está el bien, punto está cúlmine bien. de la institucionalidad de lo que es el Palacio de la Moneda, donde dos Sí. presidentes, en un país donde hay dos No, eso presidentes en estos fue minutos. lo contrario de lo que estamos viviendo Y fue desde el totalmente punto de contrario, vista claro. del funcionamiento republicano. Pero los otros traspasos, yo ahí me puedo equivocar, las reuniones el traspaso estaba más en manos del quien iba a ser el ministro del Interior y los ministros. ¿Ah? Bueno, pero esta particularidad que pudo haber sido muy buena, mira qué bueno, han estado 4 veces, terminó en esta última mal, y no ha sido bueno para el ambiente, para el Sí, país. claro. Jorge, Eh, ¿Mm? por último, agradeciendo su tiempo, como siempre, Jorge, y siempre un placer conversar y analizar estos temas, ¿no? Gracias, Nico. Déjeme preguntarle por lo que va a ser el viaje del presidente electo José Antonio Kast a Estados Unidos, a esta conferencia Shields of America, liderada por el presidente Trump. Esto en el contexto de, para nosotros, lo que tiene que ver con una tensión entre China, Estados Unidos, Chile, pero también en el concepto internacional, guerra en Medio Oriente, Irán. Aquí uno conversaba, digamos, con parte del oficialismo y decía, le pedimos encarecidamente al presidente electo que no vaya a esa reunión, que no tome partido de. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo no sé, no me parece que sea, no tengo fundamento para recomendarle que no vaya. Puede ser un efecto bien complicado, se lo invitan a no ir, pero dicho eso, yo ojalá que vaya en función de lo que ha sido las relaciones internacionales de Chile durante muchos años. Durante muchos años, no solo esta época republicana, de esta época democrática, en donde nosotros hemos tenido siempre relaciones, momentos mejores o peores desde el 90 con Estados Unidos.
pero hemos tenido relaciones con otras potencias, hemos sido capaces de manejar con dignidad, con propuestas, sin comprarnos posiciones exageradas. O sea, lo que no nos puede pasar, voy a ser bien ejemplizador. A mí no me gustaría que al presidente de Chile, cualquiera que sea, caso o el que venga, un presidente como Trump o parecido a Trump lo convierta en el favorito, como es el caso de Milei, mi presidente favorito. ¿Ah? Eso yo creo que no, a la larga no es bueno para los Es muy países. paternalista eso, ¿no? Exacto, mantengamos. Es cierto que el mundo es distinto, que Estados Unidos vuelve a sentir que tiene mucho mando sobre esta parte del hemisferio. ¿Cuál va a ser el límite? ¿Que no se puede hacer nada con China? Ojo, cuidado con eso. Sí, claro. Una cosa es ciertas inversiones, pero ¿cómo le vas a decir tú a un país como el nuestro, donde entiendo que el 39% de nuestras exportaciones van a China? En el caso de algunos productos es el 90%, como la cereza. Y no se puede hacer nada con China. ¿Y quién nos va a comprar eso? ¿Estados Unidos? ¿El gobierno de Trump? Que lo único que hace es ponernos problemas para el gobierno, para el comercio exterior. Entonces hay que ir a escuchar, pero no a comprarse tesis en virtud de las cercanías ideológicas que uno tenga. Esto es mucho más que un gobierno. Jorge Burgos, como siempre, muchas gracias, Jorge, por el tiempo y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Usted, Nicolás, buena semana, lo que queda. Chao, chao. Igualmente, chao, gracias.